octavo día. Ya hemos amanecido, hemos desayunado y nos vamos dando un paseíto hasta Jaca para ver el pueblo. Un pequeño inciso, que ya estamos acostumbrados a decir vamos a ir al pueblo, porque siempre estamos yendo por pueblos, pero no, Jaca es ciudad. Pues vamos a acceder a la casamata. Desde aquí, desde esta casamata, se defendía la fortificación. Esto de aquí se llaman hornacinas, que básicamente es donde guardaban la pólvora. De forma accesoria. Sí, eso es, de forma accesoria. Bueno, no era el polvorín como tal. Esto lo tenían tapado con una puerta de madera y también están separados del suelo, por encima del nivel del suelo, para evitar la humedad. Y otra cosita que os quería comentar de aquí es que estas hornacinas estaban separadas entre sí por si acaso explotaba una de las cargas y para evitar, por simpatía, que explotaran el resto. Más cositas que tenemos por aquí. Esta es la posición donde se ponía la culebrina, que era básicamente un cañón pequeño que disparaba metralla para defender, en este caso, la entrada a la fortaleza. Y aquí en la casamata pues nos quedaría otro sitio que explicar. Ese orificio de allí, ¿qué es? ¿Para qué servía? Pues nada más y nada menos que para guardar la munición, las balas de cañón. En este sitio había un sistema de poleas que subía por aquí hacia esta parte de arriba. Aquí se situaba un cañón bastante más grande y es ese el motivo por el que esta zona de aquí tiene un tajo para que puedan defender la entrada a la fortaleza, en este caso. Aquí en el baluarte nos encontramos con 8 bocas y 4 cañones. Actualmente estos cañones son réplicas, ya que los originales, que eran de bronce, los utilizaron durante la Guerra Civil para crear munición. La ronda Spanotti, en honor al creador de esta ciudadela. Esta ciudadela fue construida en el siglo XVI por Felipe II para defenderse de los franceses, ya que habían hecho alguna incursión que habían llegado incluso hasta Viesca, pero finalmente no se utilizó para eso. Hemos llegado al polvorín. Durante toda la fortaleza, sus muros son de 8 metros, salvo en esta zona, que, como está el polvorín y para evitar la humedad, la ahuecaron. Desde este baluarte, en lo alto de esta montaña, entre comillas podemos ver, porque casi no se ve, el fuerte de Rapitán, que se lo construyeron después de la Reconquista para, en el caso de que vinieran los franceses por este valle, les avisaran con señales y se prepararan para la batalla. Pues ya terminamos la visita a la fortaleza. En este caso, pues bueno, han sido 9 euros, visita guiada, unos 45 minutos, una hora. 8 euros sin guía, así que bueno, para sí, 8 euros sin guía más 1 euro la guía. Y bueno, a mayores de lo que es la ciudadela, también tienen 3 o 4 exposiciones de miniaturas, sobre el ejército también. Y bueno, ha estado bastante interesante. Esto sí que lo recomendamos. Bueno, pues al final Jaca la hemos visto, entre comillas, en 3 horas más o menos, de las cuales 2 horas y cuarto han sido en la ciudadela.
Así que ahora nos vamos a ir a comer. Y otra cosita, si os alojáis en el Camping Victoria, menuda rectita tenéis para ir desde Jaca al camping. Hemos tenido un pequeño percance con la silla. Se han roto los dos posabrazos y claro, me he ido al suelo. Y de regalo me he llevado esto, un raspón. Pues ya es por la tarde, hemos llegado a Villanueva y ahora mismo en cosa de 15 minutillos vamos a ver la Cueva de las Guisas. Finalmente no hace falta venir 10 o 15 minutos antes porque la introducción la hace el guía o la guía ahí abajo y nos hemos subido aquí y nos quedamos sin introducción o nos hacen un resumen. Así que nada, por adelantarnos.